¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y sí, hoy venimos a hablar de las consecuencias que tiene el anillo de los New York Knicks y para hablar de las postemporadas de estos equipos, de los San Antonio Spurs, de los New York Knicks, hablar de lo que, cómo se ha producido, momentos clave con traspasos, con decisiones, momentos de fortuna. Pero antes de nada, aquí tenéis a un hombre que ha sufrido, ha padecido no solo a los New York Knicks, sino también a los Sacramento Kings durante mucho tiempo, pero los New York Knicks ocupan casi la mitad de su corazón y tiene que decir algo. Dice que ha hecho el mejor editorial de la historia del canal, así que el micro es todo suyo. Luego presentamos a Tony, pero saludos a don Sergio Ochoa. ¿Qué tal, Daddy? Saludos. Hola, muy buenas, chicos. Pues al fin, después de 53 años, suena el We Are the Champions en el Madison Square Garden. Y es que la curiosidad es que es la primera vez que suena esa canción, porque dicha melodía de Queen se creó 4 años después, en 1977. Pero no quiero hablar la típica que se habla, ¿no? De cómo estaba el mundo en 1973. No, vamos a hablar de los soldados que han conseguido esta gesta que New York Knicks, después de 53 años, gane el anillo. Porque son jugadores que siempre han estado infravalorados. Me apetece empezar con Josh Hart, el perro de presa. Estuvo deambulando en la NBA hasta que llegó a los Knicks. Lakers, Pelicans, Blazers. Nunca tuvo la oportunidad de afianzarse en estos equipos. En cambio, en Nueva York es la imagen de la garra de la franquicia. Luego tenemos a Michael Bridges, el famoso pegamento, ¿no? Siempre era el que equilibraba al equipo, como pasó en esos Phoenix Suns que llegaron a finales de NBA. Pero, ¿cómo vas a pagar 5 rondas por un jugador pegamento? Bueno, ha salido barato. Otro que también ha sido muy criticado por su precio es OG Anunoby, la cara impasible. El mini Kawhi, dicen algunos, porque no muestra sus sentimientos, ¿no? Que parece que solo vive la vida en silencio. Otro como Michael. ¿Cómo vas a dar a jóvenes con proyección por él, como RJ Barrett o Immanuel Quickley? ¿Cómo vas a darle después una renovación de 212 millones por un jugador que nunca ha sido el star ni lo va a ser? Bueno, pues OG Anunoby cerca ha estado a ser del MVP de las finales. Polémica. Karl Anthony Towns. Pick 1 del draft, pero siempre criticado. Porque talento ha tenido y tiene de toda vida. Pero siempre será caracterizado, valga la redundancia, con falta de carácter, que es lo que más se ha lastrado. Jugador pecho frío, jugador conformista, jugador de highlights, de números vacíos. Pues en estas finales, amigos, ha bailado seguramente con el peor rival posible. Y ha salido airoso de ello. No quiero dejarme al jefe de arriba, Mike Brown, que llegaba para sustituir un nombre muy querido en Nueva York, que sentó las bases del proyecto. Mike Brown ha tenido una carrera muy criticada. Nunca le dieron nada positivo. En Cavs se ganaba por LeBron James. En Lakers, a la primera de cambio, le echaron a... De hecho, fueron 4 partidos en Lakers y le echaron para poner a D'Antoni. En Kings, después de meter al equipo en playoffs tras 16 años, lo cesaron en un mal momento y no le dieron la oportunidad para resarcirse. Pues este chico, tácticamente, ha humillado al entrenador rival en las finales. Siempre he criticado. También quiero mencionar a gente de banquillo como Mitchell Robinson, Landry Shamet, Jordan Clarkson o Miles McBride, básicamente a todo el banco que ha sido importante en los momentos claves de las finales. Pero hay que mencionar al gordo, al héroe, al cabezón, a la leyenda. Un pick de segunda ronda de draft. Un jugador que Dallas no le quiso pagar porque pensaban que era demasiado caro para el nivel que estaba dando. Que en Nueva York se criticó su fichaje, y aquí en tono de mea culpa, yo también lo critiqué, y se ha convertido tal vez en el mejor jugador de la historia de los New York Knicks. Y es que además, Jalen Brunson es la definición de este equipo. Siempre con peros, nunca en el primer escalón. Pero que esa falta de físico, falta de talento para algunos, tanto como jugador como equipo, la sustituye por un hambre tremenda, por unas ganas de ganar y de no rendirse. Algo que no se ha visto en ningún otro jugador ni en ningún otro equipo, salvo estos New York Knicks. Tampoco quiero dejarme a los que se quedaron por el camino. Julius Randle, RJ Barrett, Donte DiVincenzo, Immanuel Quickley o Tom Thibodeau, que ayudaron en la construcción de este título. Estos son los New York Knicks campeones del 2026. Un equipo que tiene todos los lujos posibles de la ciudad, pero a la vez es el equipo que más representa al pueblo. Siempre con dudas,
pero siempre callando bocas. A Óscar no se le oye. No se te oye, Óscar, te has quedado sin palabras. No, es que Ahora, te sacas sin me había palabras. muteado porque tenía por aquí la ventana abierta. Te ha quedado muy bien, Sergio, te ha quedado muy bien. Creo que has expresado muy bien lo que ha sido, y creo que has expresado muy bien todo lo que vamos a hablar en el podcast, que luego debatiremos un poquito más acerca de los traspasos, del momentum, de la fortuna, el esfuerzo, la cultura de este equipo, que yo creo que muchas veces cuando hablamos de cultura hemos asistido a la creación de una cultura en los Knicks con estos jugadores de Villanova, de, pues oye, tipos que te gustarán más o menos cómo juegan, pero que se esfuerzan mucho y que se dejan todo en la pista y que tienen mucha calidad, eso nunca hay que olvidarlo. Y bueno, Tony, ¿tú qué tal has vivido el anillo de los New York Knicks? Pues lo he vivido de una manera muy especial porque además he tenido la suerte de vivir todos los partidos, los veía por la mañana con mi hijo, entonces pues bueno, el intentar traspasar esa pasión por los Knicks a mi beque, pues la verdad que ha sido muy especial y ha salido a redonda la jugada, la verdad. Se hizo muy de los Pacers el año pasado, este año ya es un poquito de los Knicks. Sigue siendo a tope de los Pacers también, te digo. Buena combinación. Pero oye, bueno, me alegro también, hombre. Sale Barton le pudo. Pero, jolín, es lo que decía antes, ¿no? Yo llevo en NBA conscientemente, principio de los 90. Yo me enganché a los Knicks con Patrick Ewing, con Josh Hart, los Knicks de Pat Riley. De Pat Riley. Y desde entonces, pues los 90 no fueron malos, un par de finales, pero era un equipazo, era un equipo que mola mucho. Y ya vino la hecatombe del 2000, todo eso mierda que nos hemos tragado tantos años, ese pensar que nunca íbamos a llegar a esto. Y sobre todo, pues es lo que dice Sergio. Al final se resume en que no es un golpe de suerte, no es un año buenísimo, ya está. No es un oasis en el desierto. Ha sido algo que viene construyéndose piedra tras piedra desde hace muchos años y que ha llegado a su culmen. Os lo venía diciendo a los dos, porque además las últimas previas las ha grabado con los dos por separado. Era el momento. O sea, quiero decir, el máximo, el prime de este proyecto era este año. Que les diese para ganar o no, eso pues había que verlo. Y les ha dado. Y, joder, pues contentísimo, vamos. Como unas payolas. Pues como ya me están surgiendo un montón de temas, un montón de cosas de las que hablar, yo creo que es momento de que empecemos el podcast, pero para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Me voy a quedar un poco con esto último que ha dicho Tony para poner ese punto de partida. Porque, claro, yo recuerdo que la única vez que estuve en un estadio de NBA estuve en el Madison. Fue en 2019 y me vi unos Knicks Dallas Mavericks. Y ahí los Knicks, bueno, no tenían malos jugadores, pero no era un buen equipo. No era un buen equipo, perdieron casi todos los partidos de temporada. Vi la vuelta de Porzingis al Madison, cuando estaba en los Mavs, y ganaron los Knicks con un buzzer beater de Marcus Morris. Y aquí estaba Marcus Morris, estaba Julius Randle, Bobby Portis. Pero, claro, era un equipo que todavía no tenían nada de la base que ha sido estos New York Knicks. Y llega Tom Thibodeau y el equipo empieza a funcionar. Se hacen movimientos adecuados, Leon Rose en la gerencia y se meten en playoff por primera vez el año post-burbuja, donde pierden 4-1 con los Atlanta Hawks de Trae Young, que luego llegarán al final de conferencia. El año siguiente pierdes, es decir, no te metes en playoff, no cumples el objetivo, pero no es una temporada de desastre, creo que es una temporada de 38 victorias, bueno, por lo menos es digna. Y luego ya el siguiente te vuelves a meter en playoff, el siguiente pasas una ronda, llegas a otra segunda ronda, el año pasado te metes en final de conferencia y este año te metes en la final de la NBA y ganas el anillo. Ha sido un crecimiento bastante orgánico y a lo largo del cual cada vez, poco a poco, has ido dando con la tecla a la hora de adquirir jugadores y a la hora de hacer los movimientos oportunos. A todo el mundo le encantaba Donte DiVincenzo, pero Donte DiVincenzo fue una pieza clave para poder adquirir a Karl Anthony Towns, que ha sido un jugador básico para que el equipo tuviera otra dimensión. Los aficionados de los Knicks también les gustaba mucho Barrett, era un jugador que habían drafteado ellos, y también Emmanuel Quickley, que es una ronda un poquito más baja, pero fueron claves para luego traspasar por OG Anunoby. Es decir, no es suerte.
es hacer las cosas bien desde la gerencia, es que haya una persona que esté al frente de todo esto y sepa tomar las decisiones adecuadas, incluso decisiones dolorosas, porque para mí también es una equivocación cuando muchas veces la dirección, la gerencia, los aficionados se encariñan demasiado a ciertos jugadores y no saben ver que hay que hacer determinados movimientos que aunque duelan para poder crecer. Y aquí Leon Rose lo ha sabido hacer. Primero, con todos estos jugadores que hemos dicho que habían ayudado a construir la cultura, pero traspasándolos por otros que podían darles un salto competitivo, y después por Tom Thibodeau. Yo, si hubiese dependido de mí, yo no hubiera echado a Tom Thibodeau, y más por Mike Brown, yo lo reconozco, porque yo tenía mucho miedo de que los Knicks perdieran ese suelo competitivo y nunca llegué a creer que los Knicks podían dar ese último salto simplemente cambiando un entrenador por otro para ganar el anillo. Porque de pasar de final de conferencia a ganar el anillo, aunque parezca que solo es una ronda, el salto es enorme. El salto es enorme. Es como cuando un velocista quiere bajar de 10 segundos a 9,7. Y yo no creía en eso porque me parecía que debía presentarse una mejor opción de un entrenador en un momento clave, en un lugar clave, cuando además luego estuvimos sabiendo que Mike Brown no era la primera opción, ni la segunda. Aquí los Knicks estuvieron tanteando a todo Dios, o sea, a todo Dios. Pero, pues, hay que darle la razón a la gerencia de los Knicks, a Leon Rose, y a los jugadores, evidentemente, que son los que luego meten las canastas, pero hay que darle la razón de que ha sabido ver cosas en todos los momentos que ni los aficionados, ni gran parte de la opinión pública, ni los periodistas sabían ver, y eso no es suerte, eso es trabajo, eso es conocimiento y eso es saber hacer las cosas bien, y creo que eso es lo que hay que aplaudir. Y ese es el gran cambio que han tenido los Knicks, que han pasado de ser una organización, iba a decir otra cosa, pero no, una organización de mierda, mal gestionada, para ser una muy buena organización de baloncesto, que luego podría no haber ganado, pero el trabajo estaba bien hecho. Y yo creo que ese es el principal cambio que los Knicks han tenido. Luego entramos ya, si queréis, a valorar otros movimientos, pero para mí este es el principal punto a favor de los Knicks, que saben ahora lo que hacen y que las decisiones son buenas. No sé si lo compartís. Sí, totalmente. De hecho, cuando los Knicks pasaron a la final, que me tocó con Iker, la editorial sabe que era Leon Rose por eso, porque los Knicks, desde que llegó James Dolan, traían de gerentes más nombre que, pues me acuerdo sobre todo Isaiah Thomas, que fue un desastre, etcétera, etcétera. Traían más nombre que otra cosa y al final trajeron a un hombre conocido en ese momento como agente de jugadores, era agente de jugadores más famoso hasta porque lo dejó y se ha convertido en Rich Paul, pero este tío llegó a llevar a LeBron James antes que se fuera con Rich Paul, Carmelo, Chris Paul, etcétera, etcétera. Tenía mucho control en temas jugadores, pero nunca tenía experiencia de ser GM, de ser, pues un poquito, le pasa lo mismo a Pelinka, ¿no? Pero en este caso ha salido mejor. No tenía experiencia en eso, pero al final a trabajar con jugadores como representante también te hace ser mente fría y te ha hecho ser mente fría en negociar algunos contratos y en este caso en traspasar para conseguir lo mejor para Nueva York y que es que ha habido muchas dudas. El de Thibodeau yo creo que es lo que más me cabreó de no entenderlo y por Mike Brown, que yo he sido un fiel defensor de Mike Brown, pero siempre he dicho que nunca hubiera cambiado a Thibodeau por Mike Brown. De hecho, cuando despide a Thibodeau me sorprendió en ese sentido. ¿Qué entrenador en el mercado hay mejor que Tom Thibodeau? Nadie. En ese momento. De hecho, los mejores que Thibodeau ya tenían equipo, que eran imposible de conseguir, que era Rick Carlisle, Spoelstra, Dynaut y Matsula, por poner nombres, que no sé en ese momento quién había. Pues al final, sin ser la primera opción, que la primera opción se decía que era Mike Malone, cogieron a Brown y le han dado tiempo y de hecho al principio los Knicks le costaron. De hecho era un equipo irregular, en noviembre estaba un poquito mal, luego en diciembre llegó la Copa que fue un boom, pero luego en enero volvieron a bajar y hasta playoff, de hecho hasta esa segunda derrota ante los Atlanta Hawks, los Knicks hemos visto unos Knicks rácanos, simplones, y hasta esa derrota ante Atlanta Hawks reaccionan, ¿no? Y cambian cosas, y Town se vuelve más point center, se juega mucho más coral, etcétera, etcétera, y otras decisiones. La de Anunoby por Barrett y Quickly fue muy criticada, lo de las 5 rondas por Bridges también fueron muy, muy criticadas, y Rose ha sabido usar los assets que tienes para mejorar el equipo sin
sin sobrepensar. Yo creo que la clave de Leon Rose es que no sobrepiensa. Porque hay muchos Jens, como ha dicho Oscar, que le he cogido cariño, o el tema de rondas, es que si doy demasiadas rondas, igual en el futuro me voy abajo y las pierdo y me quedo como están los Nets ahora mismo, que no tienen rondas. El año que viene no tienen, este año sí. O los Suns, y no sé qué hacer. Pero no, Leon Rose fue claro, digo, este es mejor, este me puede ayudar al equipo. ¿Qué me pides? Esto y esto, negociamos y hecho. Y así Es el equilibrio entre ser un cagón y no ser un descerebrado a la hora de querer cambiar todo el tiempo. Es cambiarlo de verdad cuando hace falta. Y tener ese timing es muy complicado y es muy difícil porque muchas veces quizás hay decisiones que luego salen mal, pero que en su momento son correctas. Mira, vamos a repasar cada movimiento. El primero es OG Anunoby, diciembre del 23. Es que me acuerdo de este día que estaba volviendo de San Sebastián, que era un 30 de diciembre. Me acuerdo perfectamente. Traspaso con los Raptors, los Knicks reciben a OG Anunoby y Precious Achiuwa más Malachi Flynn y envían a los Raptors a R.J. Barrett y Emmanuel Quickley una segunda ronda de 2024 de los Detroit Pistons que se convirtió en un pick 31 que acabó siendo Jonathan Mogbo. Claro, se criticó mucho porque se decía que estabas dando a dos jóvenes jugadores que podían todavía subir más y se criticó mucho por el contrato que tenía OG Anunoby. Y es que mirad en lo que se ha convertido OG Anunoby, pero es que vale, que ahora mismo sería plantearnos ciertos escenarios, ciertos what ifs que quizás ahora mismo no planteamos. Imaginaros que no hubiera salido bien, que OG Anunoby hubiera tenido una lesión, porque OG Anunoby es un jugador que ha tenido problemas físicos a lo largo de su carrera y que hubiese despuntado mucho más de lo que le ha hecho R.J. Barrett o Emmanuel Quickley. Que ahora mismo pues nos parece que eso que nos suena a risa o nos suena a algo increíble, pero eso podía haber sucedido, pero no, funciona y Leon Rose lo supo ver. O sea, y este traspaso fue criticado, fue muy criticado por el salario de Anunoby, que iba a capar a los Knicks, que no iban a ser capaz de hacer un equipo acorde a todo esto, pero demostró que si tú tienes un plan detrás te puede salir bien, Tony. Sí, yo es que también creo que muchas veces magnificamos el tema de las rondas, de los picks. Nos creemos que todos los picks son LeBrons y Dean Weiss y yo qué sé, y megaestrellas, ¿no? Y luego al final, ¿cuántos funcionan realmente? Porque luego, ¿cuántos jugadores, de hecho, hay que al final son jugadores que la mitad son o undrafted o son segundas rondas? Magnificamos mucho. Entonces, cuando estamos hablando 5 rondas por tal jugador, es como, hostias, que. Pues son. Pero porque pensamos que van a ser 5 elecciones que te van a salvar la vida. Y normalmente eso no se da. A ver cuántos jugadores cogieron en estos 2 últimos años Brooklyn, por ejemplo. ¿Y cuántos van a funcionar de verdad? ¿No? Por poner un ejemplo. Tengo los nombres, digamos, son Saraf y Nolan Traore. Sí, es que. ¿Dónde queda Dani Whitehead? ¿Dónde queda.? Es que, claro. Es decir, son muchos jugadores al final los que han elegido. Danny Wolf. Quiero decir, al final, que te vayan a funcionar, que te vayan a revivir la plantilla realmente. O son elecciones muy tal y tienes el ojo que ha tenido, por ejemplo, Oklahoma trabajando. Pero bueno, por ejemplo, Lu Dort con Oklahoma ni siquiera fue una elección de draft, fue un jugador undrafted. Sí. Entonces, yo creo que magnificamos mucho el tema del valor cuando analizamos los traspasos, ¿no? Eso, ¿no? El tema de los picks. Y luego lo que decimos, ¿no? El tema de los sueldos. Ostras, es que luego hay que ver el rendimiento de cada jugador. Y si te gana, te da igual lo que cobre. Es que es así. Claro. Y yo creo que es lo que decimos, ¿no? Se han ido haciendo. Y además, ha sido todo tan. De una forma tan paulatina. Ha sido todo tan poco a poco. Ha sido tener una base, ver que funciona bien, ver que puede mejorar. Pues sacrifico esta pieza. A mí me jodió muchísimo cuando se fue Donte DiVincenzo, por ejemplo. Pero por la química que había de equipo, el tema de los Villanova Boys, y me jodió. ¿No? Y de hecho, obviamente, creo que la gran mayoría de los fans de Knicks nos hemos acordado de Donte DiVincenzo, ¿no? Que tiene que estar ahí a oscuras en un cuarto, a lo mejor medio llorando el pobre, viendo ahí cómo no ha podido estar donde tendría que haber estado, ¿no? Pero bueno, ahora absolutamente nadie puede negar que ese traspaso fue tremendo. Ha sido bueno. El siguiente es el de Mikal Bridges, estoy hablando de los principales, con los Nets. Los Knicks reciben a Mikal Bridges, Keita Bates-Diop y una segunda ronda de 2026 de Brooklyn, más los derechos de draft de Juan Pablo Baulet. Y enviaron a Brooklyn a Bojan Bogdanovic, Mamadi Diakate, Shake Milton, 5 primeras rondas, una de 2025, otra de 2027, otra de 2029 y otra de 2031 sin protección, y un swap de primera ronda de 2028, más una segunda ronda de 2025, más una primera ronda protegida, top 4 de los Bucks en 2025. Claro, es que este traspaso también se criticó mucho, y a mí me recordaba un poco, salvando mucho las distancias, al que hicieron, por ejemplo, este verano los Orlando Magic con Desmond Bane. O sea, que trataron de hacer un traspaso para consolidarse.
Bueno, no es lo mismo exactamente porque Mikal Bridges sí que había llegado antes a unas finales de NBA en los Suns, siendo un muy buen complemento, y aquí lo que haces es sobrepagar por un muy buen complemento y le vuelve a Sí. salir bien a los New York Knicks. Sí, se le ha criticado mucho a Mikal Bridges porque había mucha gente que esperaba que fuera una segunda espada, pero es que nunca ha sido, y los Knicks vieron que ese jugador iba a ser el pegamento entre OG Anunoby y los guards, para poder, pues el día que necesiten temporada regular un día, meter de 25 puntos, pero ser un buen defensor. Ya lo demostró el año pasado sobradamente en la eliminatoria, por ejemplo, contra Boston, que fue un jugador que fue clave en finales de partido. O sea, ahí fue clave también y les ha salido bien. De hecho, a mí me recuerda sobre todo por el éxito que ha tenido al traspaso que hizo Milwaukee con Jrue Holiday a New Orleans, que Jrue Holiday estaba en una situación similar a mí, casi que había sido el estar con Filadelfia, pero en New Orleans como que se había quedado un poquito estancado, ¿no? Y se decía lo mismo. De hecho, en la ronda del año que viene de Milwaukee es swap con New Orleans y viene de ese traspaso de Jrue Holiday y New Orleans tiene el beneficio del swap. Y a mí me recuerda similar. Tú ves a gente de Milwaukee que ahora está diciendo, joder, me gustaría tener la ronda del año que viene que dimos por Jrue Holiday. No, se quejan de otras cosas, como de Giannis, por ejemplo, pero yo creo que no se quejan de esa ronda porque Jrue Holiday llegó y ayudó a Milwaukee a ganar un anillo. Pues esto para mí es similar. Que esa ronda de 2031 de los Knicks pasa como está pasando ahora con los Bucks con lo de Holiday, que los Nets tienen una ronda buena ese año porque en 2031 la edad de los Knicks serán 35, 36 años, será un equipo que va para abajo. Me da igual, el anillo de 2026 no me lo quita nadie. Entonces, para mí es el mismo caso. Sí, decía por aquí Pablo que me olvidé de Josh Hart. No, lo tenía apuntado, pero tampoco lo quería decir porque no es un jugador que costó tanto. Fue un buen Sí. robo, porque los New York Knicks Un recibieron robazo. a Josh Hart a cambio de Cam Reddish, Ryan Archidiácono, Svi Mykhailiuk y una primera ronda de 2023 que acabó siendo Chris Murray. Hostias, joder, es Atracazo verdad. guapo, ¿eh? No, es que aparte en Soy Knicks, yo el primero, Iker también, éramos muy de Cam Reddish. Muy de Cam Sí, Reddish. wow, sí, 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 Y sí, sí. empezó a bajar Iker eso fue sobre verdad. todo, Iker sobre todo. Pero Yo lo teníamos recuerdo. todavía fe y nos cabreamos. ¿Cómo puede dar a Cam Reddish que todavía tiene potencial con este Sí, tío que lleva 3 equipos en 4 años? Pues mira. sí, sí. Sí, Iker yo recuerdo que hasta cuando lo fichó con los Lakers le daba ahí, sí, sí, sí. Pero sí, fue otro ejemplo, claro. Pero ya, y Josh Hart realmente ha sido también un jugador súper clave en este equipo, por los rebotes, por el corazón que pone, por el físico, la capacidad atlética. Mirad lo que ha conseguido en estos playoffs, tener días de ser un muy buen anotador de tres. O sea, días cuando quema la bola. Ayer mismo anota triples importantes. Y luego, el que pone un poco la guinda del pastel, y es el último, es el de Towns. Y aquí también hubo muchas críticas. Es un traspaso a tres bandas. Los Knicks reciben a Towns, más los derechos de draft de James Nagy, y envían a Minnesota a Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop, que la habían adquirido, si recordáis antes, en el traspaso de Mikal Bridges a los Nets, una primera ronda futura de los Detroit Pistons, que se convirtió en el pick número 17 del draft de 2025, y enviaron también Charlotte, que estaba metido en el traspaso, recibió a Charlie Brown Jr., Dajuan Jeffries, Dwayne Washington Jr. y 2 segundas rondas futuras del 26 y el 31. Que Y sí que ese es pick cierto 17 es Beringer, para que os hagáis sí, una idea. que es un jugador que pues, tiene Es potencial, nada, pero no ha es más demostrado verde que nada. una No ha lechuga. demostrado nada. Eso es. Y, joder, Randle siempre había sido un jugador también muy criticado en los Knicks, pero un jugador con calidad. Mm. Y lo mismo que Donte DiVincenzo, por lo que ha comentado Tony. Y ambos jugadores han demostrado que lo han hecho muy bien en Minnesota, en el oeste, que tiene mucho mérito. O sea, la temporada pasada llegan al final de conferencia y este año caen en semifinales con los Spurs, con la lesión de Donte DiVincenzo, con un Edwards que estaba medio cojo y le roban 2 partidos. Es decir, son jugadores que han demostrado su valía, su competitividad. Pero Karl Anthony Towns te cambió el equipo, te dio otro salto, consiguió que superases el techo de cristal el año pasado o ayudó a superar ese techo de cristal llegando a final de conferencia y después este año es clave para que puedas ganar la copa y es clave para el anillo de la NBA. Y es un jugador que siempre se pensaba que nunca iba a ganar nada. Recuerdo las palabras de Jimmy Butler en su día en Minnesota acusando de blandos a Andrew Wiggins y a Karl Anthony Towns que no iban a ganar un anillo en su vida y al final cada uno por separado han ganado un anillo antes que Jimmy Butler, porque Andrew Wiggins en los Warriors llegó a ser el segundo mejor jugador de las finales y por algún momento se llegó a dudar de si podía ser el MVP de las finales.
Y ahora Karl Anthony Towns, pues lo mismo. Sí, Dale, Tony. totalmente de acuerdo, ¿no? No, iba a decir que además yo creo que la gran virtud ha sido también identificar eso, ¿no? En qué se puede mejorar. Michael Bridges, por ejemplo, llega en un momento en el cual Knicks venía de ser eliminados, acordaos esa eliminatoria contra Indiana, la criba de jugadores, de lesiones, y se trae un tío que llevaba, creo que eran 3 años seguidos, jugando todo. De hecho, hubo una temporada que jugó 83 partidos. Porque jugó uno de más, pues le pilló mitad de traspaso de Phoenix a Brooklyn. Quiero decir, esa capacidad también de conseguir ver dónde hay debilidades, de conseguir esa mejora, yo creo que eso es también lo que ha dado ese salto de calidad y ese diferenciarse del resto, ¿no? El saber qué necesito para poder mejorar. Y con lo de Towns, pues es igual, ¿no? Al final ves que Julius Randle no te llega para poder llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y Towns ha sido una apuesta arriesgada, se ha dudado en momentos, porque no hay que olvidar que hasta en febrero tuvimos rumores de lo de Antetokounmpo, que si salía Towns, que incluso se chinó un poco Towns porque estaban esos rumores, pero, oye, al final la metamorfosis sobre todo que ha tenido en playoff, que eso lo venimos hablando las últimas semanas, el cambio de mentalidad, el cambio de juego que ha tenido, el paso hacia adelante, el hacer muchísimas cosas muy bien, pues al final ha acabado callando bocas y dando la razón a Leon Rose a la larga en ese traspaso. Sí, respecto a ese tema, es que, mira, lo que ha dicho Oscar al principio de enamorarte, no enamorarte, ahora, claro, lo tenemos como un poco olvidado. El primer jugador que quiso ir a los Knicks cuando los Knicks eran la purria fue Julius Randle. También es verdad que no era ni la primera opción de Randle ni la primera opción de los Knicks. Me acuerdo que Durant Irving, luego se habló de Kawhi, nos rechazaron todos y nos quedamos con Randle. El primer jugador que estuvo ahí fue Julius Randle, que cualquier otro GM igual no lo hubiera traspasado porque lleva aquí muchos años, fue el único jugador de medianamente de calidad que dijo voy a ir aquí, voy a intentar rescatarlo. De hecho, el primer año que llegan los Knicks a playoff después de esta marabunta es con Julius Randle siendo All-NBA, jugador más mejorado, haciendo temporadas y seguía manteniendo ese nivel. Entonces, es verdad que veíamos que con Randle no te daba y que Randle es el jugador que es, mucho talento, pero a veces se le va la flapa, ¿no? Pero cualquier otro GM te puede decir, es que este tío ha querido ir con nosotros cuando nadie quería ir con nosotros, vamos a mimarle. Pues Rose lo mimó hasta cierto punto que dijo, mira, y encima te traes a un Karl Anthony Towns que estaba muy discutido, que siempre ha tenido muy discutido la carrera por esa falta de garra, cómo iba a encajar, que aparte me acuerdo, 2 meses después salió, que lo comentamos en Soy Knicks, que lo dijo... ¿Cómo se llama el periodista que cubre todo de Nueva York? Que es Ian Bailey, famoso. Ian Bailey. Bailey, que lo dijo Bailey cuando Giannis dijo el primer conato de me quiero ir, que salió una noticia de que Leon Rose consiguió a Towns porque cobra lo mismo que Giannis para un futuro traspaso, pero que le molestaba que fuese tan pronto que Giannis pidiese salir, que él iba a esperar a 2027. O sea, se puede entender ahí que Towns era un plan para traer a Giannis, que no querían a Karl Anthony Towns per se, querían su contrato para luego traspasarlo. Y mira los cambios que dan la vida, que Towns ha sido importante en el anillo de los New York Knicks, y Giannis Antetokounmpo está ahí que no se sabe dónde va a ir y bueno, que es muy gracioso, vaya. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Además, sobre todo lo que habéis comentado antes de Julius Randle. Julius Randle es clave para construir este núcleo y esta cultura del esfuerzo, de la competitividad. Luego le da hasta donde le da. Y con él llegas hasta donde llegas. Pero es clave para empezar a ganar partidos. Al igual que todos los jugadores. El primer Derrick Rose en esos playoffs contra los, creo que lo mencionaba por aquí para Alonso, contra los Atlanta Hawks. RJ Barrett también, Emmanuel Quickley. Es gente que ha hecho por el equipo. Es gente que ha hecho por el equipo y por construir esto. Y todo el mundo ha estado bastante a gusto en los Knicks. Porque, primero, es el mercado más competitivo de la NBA junto con Los Ángeles. Es una ciudad donde todo el mundo quiere vivir, además con pasta y eres un ídolo. Si tú llevas la camiseta de los Knicks, eres un ídolo en la ciudad. Y todo el mundo ha querido estar ahí. Ha habido muy buen ambiente, muy buen rollo. Evidentemente, no todo siempre son risas, siempre hay cosas, pues en algunos momentos de mayor o menor tensión. Pero ha funcionado bien y sí, y los New York Knicks tienen el anillo por eso. Bueno, hemos repasado un poco todos estos buenos momentos o todos los momentos que han llegado a la construcción del anillo. Te falta el gordo. ¿Lo de Tom Thibodeau? No, Branson.
Bueno, sí, pero Branson ya lo da un poco por. Pero bueno, comenta algo si quieres. No, eso que es que hasta lo criticamos nosotros. Sí, pero Cuando Branson. como fue agencia Sí, libre, no lo tenía Claro. por pero eso. Sí. que Dallas le quisiese pagar la mitad que pagó en Nueva York, Branson dijo que no, Ajá. apostó por su talento, y que luego sea los Knicks. Y a ver, Óscar, lo siento mucho, tengo que decir. Hagan un anillo antes que Luka Doncic. Sí. Ya está. Y No, son no, los o sea, a dos mí del no mismo me, a draft, mí por no me eso digo molesta. también. Pero No, me hace y mucha que luego gracia. se rebajase el sueldo. Se Sí, rebajase el es sueldo verdad, no para me poder acordaba. ayudar a la construcción del equipo. Yo, en su momento, yo no entendí, y lo dije, ya está en el chat de Massive Ball, yo no entendí por qué Dallas no iba por él. O sea, por qué Dallas no trató de retenerlo, porque era un jugador que había demostrado que podía Sí. ser un buen escudero para También Luka hay, Doncic y había llegado a también, final de conferencia con él. sí, también hay que decir que yo creo que nadie, pero el más aférrimo de Knicks, el más fan de Branson, se esperaba en ese momento este nivel de Jalen Branson. Yo creo que nadie. Yo recuerdo que esto lo hablé con Iker. Iker, estás ahí, eres Una testigo. comida, ¿no? Yo Era. recuerdo que hice una apuesta con Iker que me dijo que Branson iba a llegar a 20 puntos por partido. Y llegó en su primer año en los Knicks. Yo estaba convencido, lo digo de verdad, porque Jalen Branson era un muy buen jugador. O sea, es un tipo que tenía mucho potencial, se le veía. Y el primer año en los Knicks, mira, lo tengo por aquí, lo voy a buscar. Hace 24. 24. Es duodécimo en las votaciones al MVP. ¿Y esto qué es? Bueno, duodécimo en las votaciones al MVP, 24 puntos. O sea, y esto Iker es testigo. O sea, no sé si está por ahí o se ha escondido ahora el centro de Iker. Queda la cara, queda la Sí, cara. sí. Iker Yo lo cagón. tenía claro. Oye, me acuerdo de discusiones de gente, no va a hacer nada en los Knicks. Me acuerdo que había gente que le decía en el chat, no sé qué. Pues es que se veía. Yo no digo que se veía que iba a alcanzar este nivel, pero se veía que iba a ser un buen jugador, de verdad. Y aquí se ha potenciado muchísimo. Mira, dice por aquí Sancharrán, el que lo dijo desde el minuto 1, Artau. Bueno, es que Artau también Grande sabe Artau. mucho, evidentemente. La de David también se la compramos porque tiene el anillo. Pero... no, es que ahí está. La de Brony también. Bueno, vamos a meternos, si queréis, en lo que pueden ser los Knicks de cara al futuro. Y luego nos metemos en lo que pueden ser los Spurs, porque también tienen que tener su espacio, ¿no? en el podcast de hoy. Y, a ver, lo voy a poner por aquí. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo está la situación salarial el próximo año. Y me decís lo que vosotros haríais. Los Knicks tienen garantizados para la temporada 26-27 57 millones de Towns, 42,5 de Anunoby, 37,7 de Jalen Branson, contrato de Branson. Esa es una risa. Sí, es que el siguiente son 40 y el siguiente 43. 33 millones de Mikal Bridges, 20,9 de Josh Hart, 4,5 es una player option de Alvarado que yo creo que igual la coge. 3,9 de Miles McBride, 2,9 de Paconda 10 y 2,2 de Tyler Kolek. ¿Qué creéis que van a hacer los New York Knicks? ¿Cambiaríais mucho o seguiríais con la base de cara al próximo año? Tony. Bueno, antes de nada tengo que decir lo que haría Borja, porque lo ha dicho muchas veces, Borja da la maldita cara, que aunque ganasen el anillo Knicks, traspasa a Towns por Giannis. Es el único loco que lo dice. Yo creo que nadie de aquí ahora mismo traspasa a Towns por Giannis. El silencio es una respuesta que sí. Yo no digo no traspasar a Towns, yo digo a Giannis yo no lo quiero aquí. Bueno, pues eso, que no quieres a Giannis aquí. Pues ya está. Yo mantendría la base. Creo que además tienen los Knicks, que me corrija Tony, un pick 24, 23. Sí, que es un contrato rookie que para esto del tema de los aprons te puede venir muy bien y es un buen draft, es un draft también muy potente en cuanto a profundidad, así que puedes conseguir un buen jugador. Y no tocaría nada, la verdad. No tocaría nada. Espero que Alvarado coja la player option. Sí. Y bueno, Shamet lo renuevo. Lo renuevo con un precio. Tendrías que renovar a Mitchell Robinson también. Sí. Diaguará es agente restringido también. Sí. Yo renovaría a Shamet, Mitchell Robinson. Clarkson no. Porti. Yo, sobre todo, Mitchell Robinson y Shamet y Diaguara. Sí. Los demás, bueno, no me importa. Incluso hasta Sohan le doy un contrato por las risas. Pero yo mantendría casi todo, luego el pick 24 y poco más. Si hay algún agente libre veterano que pueda aportar que se ponga a tiro como fue Clarkson el año pasado, este año, bien.
pero tampoco tocaría, creo que los Knicks no merecen un gran cambio. No, se han ganado la continuidad, se han ganado el intentarlo un año más Pero, con este proyecto. Lo han conseguido, pues el premio yo creo que es ese, ¿no? Que es complicado volver a repetir, obviamente, ya lo hemos visto. O sea, si no lo han conseguido los Thunder con todo lo que traían. Pero yo estoy en la línea de Sergio. Yo no haría movimiento. Dentro de 2 temporadas, después de darles el premio de esta continuidad, que ves qué tal, que te quedas un poco lejos, pues a intentar cosas ahí, porque ya los jugadores van cumpliendo años, etcétera. Porque además son todos jugadores que están en ese momento de su prime a nivel físico, a nivel de madurez y todo. En un par de temporadas, pues eso, ¿no? Tratamos de tendrá 33 años, Branson 32, Bridges 32, Hart 33, pues a lo mejor ahí sí que te toca mover piezas, obviamente, ¿no? Porque el único que va a acabar contrato de, digamos, de lo que sería el core de este equipo, en 2 años tienes la player option de Karl Anthony Towns, que en teoría la ejecutaría, y Josh Hart es una team option. Entonces, a partir de ahí, tampoco tiene mucho margen de maniobra. Pero yo creo eso, ¿no? Que este año se han ganado ese derecho a poder repetir con esta estructura. Yo aquí la principal duda que tengo es que normalmente los equipos que ganan renuevan a todo el mundo y muchas veces ahí se acaba y otras veces no se acaba. Los equipos siguen dando rendimientos. Aquí no viene de que sea súper mayor para que digas, bueno, el año que viene o dentro de 2 años no van a estar rindiendo al mismo nivel o a un nivel similar. Yo aquí lo que diría es que hay que confiar en la gerencia de los Knicks y hay que confiar en el Leon Rose, porque si hemos estado haciendo un alegato inicial de que este equipo, esta gerencia ha funcionado bien, ya ha sabido tomar las decisiones adecuadas, ellos sabrán ver y tendrán estudiado cosas que muchas veces nosotros ni sabremos o ni conoceremos y que ya estarán estudiando un poquito lo que quieren hacer. Lo que estaba hablando por aquí también para Alonso y Sancharrán acerca de cómo se mueve Leon Rose en el draft, quitándose igual primeras rondas para traspasar por segundas rondas para mantener el espacio salarial y no entrar en unos aprons y luego poder fichar a unos jugadores o a otros. Ha demostrado a lo largo de los últimos drafts que lo ha sabido hacer bastante bien y que ha sido un tipo muy competente y muy adelantado a los movimientos de otras gerencias. El ejemplo más claro es por qué llega Jalen Brunson a los Knicks. Sí. Los Knicks traspasan un pick 13 que es Jalen Duren a los Pistons para que se coman a Kemba Walker y a Fournier, creo que era, para liberar salario para firmar a Brunson. O sea, Leon Rose le da la importancia al draft más en cuanto a un tema salarial que en cuanto a escoger jugador. Entonces yo creo que confiar. Por un lado yo pienso que estaría bien darles continuidad, pero por otro lado también pienso que hay que ser ambicioso y hay que saber moverte muchas veces cuando las cosas van bien para poder ejecutar el plan que tú tienes en mente de cara a los próximos años. Imaginaros que ellos quieren, pongo un ejemplo que yo qué sé, imaginaos que ellos piensan que Paolo Banchero es el jugador que les va a hacer, he puesto un ejemplo, pero podría decir cualquier otro jugador. El jugador que les va a dar el salto al siguiente nivel y todo el mundo sabe que es un buen jugador, pero quizás tienes dudas de cara a si va a ser una superestrella. Pues igual, por ejemplo, lo cambian por Towns o por este jugador o por otro y ellos ejecutan ese plan. Quiero decir que igual ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo, como pues que quizás en su día sobrepagaron por Mikal Bridges o dieron a 2 jugadores jóvenes con proyección por OG Anunoby o el contrato que le dieron a Jalen Brunson. Entonces hay que dejar a esta gerencia trabajar porque se han dado, se la han ganado claramente. Ya está, ni más ni menos. Entonces, lo que hagan de momento este año, bien está. No creo que nadie les pueda decir nada. Luego, evidentemente, se podrá opinar de si nos gustan los jugadores que llegan, no nos gustan sus contratos, pero no se les va a poder decir nada. No, es que ya está, no hay mucho más que decir. Dicho todo esto, vosotros no os moveríais con grandes cosas. No. Por necesidades, no. O sea, no veo que tenga una necesidad este equipo ahora mismo flagrante, que necesite tapar un hueco, que creo que ahora mismo es un equipo muy completo a lo que juegan. O sea, a lo que me refiero, no iríais a por un Giannis, un Jalen Brown si está en el mercado, no iríais a por un gran movimiento así, ¿no? Yo no. Vale. Es que sería, no sé, conseguir una pieza muy potente, pero lo que soltaría sería parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahora mismo no veo algo potente para... Wembanyama sería lo único, lo mejor. Ya. Y no creo que ahora mismo quiera. Yo es que creo que yo soy, en cualquier deporte, yo soy fiel defensor de lo que funciona no lo toques. Sí. Y este es el claro ejemplo. Al igual que hemos hablado, por ejemplo, cuando ha caído Oklahoma, no vamos a mover a Chet Holmgren por Giannis o por otro jugador porque ya ganaron el año pasado, pues para mí esto es lo mismo.
Yo si hubiera sido Oklahoma sí me hubiera movido por Giannis. Yo lo dije, a inicio de temporada, y fui muy pesado. Pero por el precio que yo daba, que era Hartenstein, Dort y creo que eran 3 primeras rondas o 4 primeras rondas. Yo por eso sí me hubiera movido, por Giannis. O sea, porque Oklahoma es que lo tenía todo. Pero bueno, podían no haberse movido perfectamente. Y igual hubiera sido peor para ellos, no lo sé. O sea, lo que hubiera sucedido. Por eso yo tengo siempre esa duda. No digo que tengan que hacerlo o tengan que hacerlo. De que hay veces que digo, no hay que dormirse los laureles y quizás debes anticipar movimientos y hay veces que quizás eso es peor. Entonces, ahí está la labor de un buen general manager. A mí es que lo que me hace gracia de Borja, le quiero mucho, pero a veces gana el anillo de los Knicks, lo primero que dice, hay que traspasar a McBride, hay que traspasar a Clarkson. Cabrón, que has ganado un anillo, que vale que algún jugador le haya hecho mal, pero hostias. Bueno, vamos a cambiar y vamos a hablar rápidamente de los San Antonio Spurs. San Antonio, por hacer una valoración de su temporada, a mí me parece que ellos no esperaban estar aquí, sinceramente. Luego está el tema de las ventanas de oportunidad que tú tienes que aprovechar, que la NBA es muy perra, nunca sabemos si Víctor Wembanyama puede una lesión muy dura el próximo año y nunca vuelve a ser el mismo jugador. Y evidentemente, pues este año eran favoritos antes de llegar a la final porque habían eliminado a los actuales campeones y antes habían eliminado a unos buenos Timberwolves con todas las bajas lo que queráis, pero habían sido un equipo de 60 victorias, o sea, llegaban con el jugador más dominante de la NBA de mucho tiempo, o que pintas el jugador más dominante de la NBA en mucho tiempo, pero ellos no esperaban estar aquí. Entonces yo creo que el año, más allá de que hayas perdido la final, tiene que ser tremendamente positivo, ¿no? Pero pues este equipo no puede dormirse los laureles y tiene cosas que cambiar, tiene cosas que mejorar. Primero, ¿cómo calificáis la temporada de los Spurs? Porque ya hablando del tema Fox, que a ti Sergio te tocó muy de cerca, hay mucha gente que dice, joder, es que Fox ha cumplido claramente el objetivo, que ha sido subir el techo competitivo de este equipo. Otra cosa es que el jugador le ha comido claramente la presión con todo el tema de Dylan Harper y todo lo que se ha movido por redes sociales y no ha hecho unas buenas finales. Pero el jugador ha demostrado elevar el techo competitivo de estos San Antonio Spurs. Sí. Habrá quien diga, bueno, pues es que lo hubieran elevado Dylan Harper y Stephon Castle. Bueno, no lo sabemos. No sabemos si la descarga de minutos que ha dado a esos jugadores de Aaron Fox en temporada regular y en playoff y la combinación de lo que hemos tenido, eso sí que sabemos que es una certeza y que este equipo, con un buen de Aaron Fox, un de Aaron Fox normal durante todo el año, han logrado llegar a unas finales de conferencia. Entonces yo entiendo que el objetivo está cumplido. Otra cosa es que hablemos del contrato que va a estar súper sobrepagado y que ahora parece que es lo que te quieres, el principal jugador que quieren mover. Pero creo A que la ver, temporada es tremendamente positiva para los Spurs. es que aquí hay muchas cosas que tocar. La primera, la temporada para mí me parece un éxito. Era un equipo que no está, el año pasado no entró en playoff mismamente. Es verdad que Wemby se perdió partidos y Fox también y no jugó en el final, por eso les llegó Dylan Harper. Pero pasar de no ser nada a finales de NBA, que me corrija Tony, que de los tres es el que más experiencia tiene viendo baloncesto, pero no recuerdo personalmente, ¿no? Entonces eso me parece un éxito. Es verdad, la ventana competitiva, Oscar, me acuerdo en 2012 cuando los Thunder de Russell Westbrook, James Harden y Kevin Durant llegaron a finales que perdieron ante Miami, que decían, bueno, la han perdido, pero tienen todo para ganar y dominar y ser una... Nunca ganar un anillo. Nunca ganar un anillo. Es verdad que justo en ese momento traspasaron a Harden por el tema de límite salarial, que yo creo que para mí es una cagada, que es la única cagada que ha tenido Presti. Pero pasó eso, también se habla de eso de Oklahoma, que van a ganar tal, y al final nunca ganaron. Entonces, por otro lado, entiendo ese miedo de aficionado de Spurs, decir, puede pasarnos un Oklahoma, pero da la sensación de que no, porque todavía le quedan años de contrato a Wemby, Castle y Harper, parece que están sanos, pero cualquier cosa puede pasar. Y el tema contractual de Fox, que tanta gente se tira de los pelos. Fox empieza su contrato este año, tiene 5 años, Wembanyama le quedan 2 años de contrato rookie, Castle 3 y Harper 4. Cuando toque renovar esos 3, Fox le quedará 1 año o 2 de contrato como mucho, que es más asumible moverlo. Que el límite salarial debería subir un poco más. Entonces, no lo veo ahora como un peligro para es que este contrato nos va a fastidiar el proyecto. Queda muchísimo todavía, tenéis contratos rookies. San Antonio no está ni de lejos, ya no te voy a decir de los apron, ni de lejos del límite salarial, del tax apron, perdón, del tax,
está lejos todavía de eso, entonces yo estaría tranquilo en ese sentido. Y es que aparte el tema de traspasar a Fox, ahora no lo puedes traspasar, está en su valor más bajo por toda la crítica que ha recibido en NBA Media, en gran parte por su culpa, en otra gran parte por Mitch Johnson, que para mí es el gran señalado de los Spurs. Y ahora sí que no lo puedes traspasar porque estoy leyendo aquí. Markkanen, Trey Murphy, Giannis, John Ball ha dicho Randle y Di Vincenzo en el grupo. Ahora Fox nadie te va a dar eso porque su contrato es el que es, porque todo el mundo sabe que San Antonio tiene junto a Oklahoma el equipo con más picks posible, entonces te van a pedir no sé cuántos picks para quitarte ese contrato. Y aparte este draft es de mucho base joven. Nadie va a arriesgar a un jugador veterano de 29 años con ese contrato si puedes draftear un base joven. Entonces yo creo que Fox te lo vas a comer este año y me parece bien. Sé que me estoy enrollando mucho, perdón. Tema dale. Harper. También la gente tiene que entender que Fox llegó antes de que a San Antonio le tocara la suerte de tener el pick 2. Fox llega antes. No es que primero es Harper y luego Fox. No, es Fox primero y luego Harper. Lo que no es normal ha sido la temporada de Harper, que no parecía un rookie. Y que es verdad que ahora han salido quejas, sobre todo de varios de San Antonio. Ha dicho Basel que por Harper está un poco molesto por ser suplente. Bueno, yo creo, no sé cómo lo gestiona Mitch Johnson, sí que creo que para Aaron Fox me propondría que fuera sexto hombre. Para que se le corta a Sergio. Tony, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo has visto la temporada de los Spurs? Y luego nos metemos en los salarios y lo que haríamos de cara al año que viene. Yo, la temporada de los Spurs de matrícula, coincido con Sergio, ¿no? Es un equipo que venía, pues eso, de la nada a llegar al máximo, que son unas finales, y ya no el llegar, sino la temporada regular que han hecho, por momentos disputando el primer puesto del oeste a Oklahoma, esa racha que tuvieron sobre todo en diciembre, ¿no? Cuando se meten en la final de la Copa, cuando le ganan les dominan, no les ganan, es que les dominan 3 partidos a los Thunder, el desarrollo completo de toda la temporada regular, el playoff que se han marcado, el cargarte a unos Timberwolves que ya, parecido un poco al proyecto, haciendo paralelismo con Knicks, es un equipo que viene estando ahí y que si si hacen los movimientos adecuados, que nadie se sorprenda que pueda ser, ¿por qué no?, de los próximos candidatos a llevarse el anillo, consiguen llevárselo, consiguen remontar a Oklahoma, los playoffs han sido sobresalientes, las finales, mejor dicho, para mí es donde ha estado el suspenso, ¿no? Al final, tenía por aquí el dato, son los 5 partidos, en el primero se dejan remontar 14 puntos, en el segundo 12, el tercero lo consiguen ganar, el cuarto, vamos a decir, el de los 29 puntos, el de anoche los 16, quiero decir, son partidos que han tenido, que los han podido cerrar, que ahí se ha notado esa inexperiencia, pero no solo inexperiencia a nivel jugadores, inexperiencia desde el banquillo. Sí. Entonces, yo ahí sí le pongo el suspenso. Yo no puedo. La temporada regular, matrícula de honor, el playoff sobresaliente, pero las finales, un suspenso como una casa, porque no por no ganar el anillo, porque esto lo gana uno al final, pero sí por cómo lo has perdido, ¿no? Cómo has desaprovechado ventajas, cómo has desaprovechado ventajas en casa, donde tenías que cerrar los partidos. Y creo que no han sabido, pues eso, Mitch Johnson no ha sabido dar con la tecla en el momento adecuado y cerrar el partido y carpetazo, ¿no? Luego, pues eso, ¿no? Obviamente, al final, muchos errores de, pues, llámalo de novato, llámalo de inexperiencia, de presión, ¿no? Como puede ser lo de Fox. Pero que yo con lo de Aaron Fox estoy muy en la línea, Sergio, quiero decir, vale, que sí, el tema de la bandeja, tal, pero no te remontan 30 puntos por su culpa. Claro. Quiero decir, esa es la jugada que se te queda en la retina, pero es que antes has tirado por la borda 27 puntos antes de esos 2. Yo creo que ha sido el punching ball de la comunidad de Twitter en NBA, de la comunidad de los San Antonio Spurs, porque alguien todo el mundo se siente mejor echándole la culpa a un jugador, diciendo, hemos perdido por culpa de este. Como recuerdo en 2016, con Harrison Barnes, la comunidad de los Golden State Warriors, recuerdo varios casos de porque encima Fox de... viene de fuera, no son drafteados tuyos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todos los tres coincidimos en que ha sido una muy buena temporada de San Antonio. De hecho, me acuerdo cuando hacíamos las predicciones que hablábamos de que iba a ser una buena temporada y se metían en playoff de forma directa, que era cumplir el objetivo. O sea, de quedar sextos. No, han quedado segundos con más de 60 victorias y han llegado a la final de la NBA cargándose a todos los que se les han presentado en el oeste, a unos buenos Blazers, a unos mermados Timberwolves, pero que hay que ganarles, que es un equipo muy competitivo, y a los Thunder. Es que ganaron a los Thunder, que era el mejor equipo de la NBA, un equipo que era imbatible
Y aunque han perdido 4-1, la final la han competido. Han competido porque todos los partidos han decidido por una diferencia muy pequeña de puntos. De Vamos hecho, a hay entrar un en un tema dato, espinoso. hay un Sí. dato en Spurs que el más menos Spurs han dominado el partido más no sé, 100 no sé cuántos puntos y contamos todos. Los Knicks solo más 25 han estado a Sí. favor. Bueno, Sumando es todos que los puntos que están encima. en el cuarto partido, el 98% del partido lo van ganando los Spurs. Claro. Claro. Y eso, Y ya pues se ha creo pasado que en un todo, sí, porcentaje sí. muy alto, eso es un porcentaje muy alto de la serie, lo habrá dominado los Spurs. Lo habrá dominado, sí. Sí, lo he visto por Alonso, pero Yo eso no sé también si. lo he visto, es increíble, ¿eh? Eso no me lo creo. O sea, no me lo A creo. ver, yo sí me creo que le haya dicho Dolan. Otra cosa es que Sí, le hayan cumplido. claro. Mira, te digo, Pablo Alonso, no le ha cumplido ni Mike Brown. Ni Mike Brown lo ha cumplido. ¿Sabes quién hubiera sido el único que lo hubiera cumplido? Tom A Thibodeau. ver. Sí, sí. A lo que voy. Tema Víctor Wembanyama. Buah. Yo creo, y ya no me quiero poner en el tema que ya lo hemos hablado muchas veces, para mí es un jugador que está ultra protegido. Ya lo comenté el otro día y lo hemos hablado muchas veces. La NBA quiere que este tío sea la cara de la liga, me parece bien y lo están fomentando, pero creo que hay cosas por las que la NBA no puede pasar y que no se atrevía a decirlo. Yo sí, no creo que haya ninguna conspiración, pero sí que creo que a la NBA le interesa que las series no sean cortas, que este tío esté lo más posible y se le ha protegido, se le ha protegido. Sí. Es que se le ha protegido mucho porque hay decisiones a la hora de determinar si se puede perder un partido o no por el codazo en su día de Nasrid, por lo que vimos otro día con Jalen Brunson y otras acciones que hemos visto muy feas. No voy a ir hasta el extremo de John Ball de decir, te jodes, Víctor Wembanyama o ese tipo de cosas. Tengo que oírmelo todavía. Bueno, John Ball ha puesto a caldo. O sea, todo lo que ¡Oh! fueras a decir tú ahora, vamos, Por ha fin dicho que se alegraba de coincidimos, John Ball y yo. que hubiera perdido, que es mala persona. Sí, sí, que es un hijo de puta. Ha dicho, sí, lo ha dicho literalmente. Joder. Sí. Audiencia francesa no tenemos, ¿no? Top 3 No, Seven, ¿eh? Más allá de Juan, más allá de Juan. No, no. Entonces, Pero Joder. lo que sí estoy un poco con lo que ha dicho Borja hoy, el tío tiene todo para dominar la NBA. Tiene el físico, la altura, el talento, la defensa. Pero hemos visto muchas veces jugadores que pensamos que no dominar la NBA. Pongo el caso de Giannis, el caso de Jokic, el caso del Kevin año pasado Durant. de Shea, antes Luka Doncic, Kevin Durant, y luego no lo han dominado. Quiero decir, todavía no hemos llegado al momento de que este tipo haya ganado el anillo y pensamos que vaya a ganar 3 en los próximos 5 años, pero yo lo que quiero decir es cuidado. Cuidado porque cada año va entrando más talento en la liga y los rivales te van pillando un poco el punto. No es lo mismo los primeros años de Stephen Curry, donde parecía que era el jugador más imparable del mundo y que todos los días podía meter 10 triples, a el Stephen Curry, donde luego las defensas sean diferentes con él. Y a este tipo ya se le ha visto la matrícula que se le puede provocar. El año que viene no creo que la competición sea tan complaciente con él a la hora de perdonarle suficientes cosas. Y a mí sí que es cierto que sigo pensando que puede ser el mejor defensor que hemos visto nunca, pero a nivel ofensivo estoy de acuerdo con lo que decía John Ball. Es un jugador que tiene que desarrollar muchas cosas, sobre todo a nivel de tiro, para ser un jugador constante de lo que se le pide a un MVP, que son 28 puntos por partido. Hablando claro. Y sobre Tony, ¿tú todo. cómo lo ves? O dale tú, Dale, Sergio, Tony, venga. dale. Dale, sí. No, dale, sí, no. Vale. En esto, sobre todo yo creo que lo peor de Wembanyama en estos playoffs es que se ha escondido. O sea, en los momentos calientes, por eso se ha criticado mucho a Fox, porque Fox lo ha hecho muy mal, pero es el que ha tirado, lo ha intentado en los momentos finales tener la pelota y hacer el tiro. No se supone que la estrella es Wemby. ¿Por qué no lo ha hecho él? ¿Por qué no recibía los balones? ¿Por qué se escondía en los últimos cuartos? De hecho, ves los últimos cuartos, los porcentajes y tal, y es horrible. Yo, el tema de la polémica con Wembanyama, yo no critico, sí critico al jugador porque está mal lo que ha hecho. Lo puedo medio entender, no lo estoy justificando, puedo medio entender. Tienes 22 años, estás a nada de ganar tu primer título, de dominar, tal. Entiendo que estés desquiciado porque además la defensa de Knicks es muy intensa, entiendo que te desquicies. Lo entiendo, porque todos hemos tenido 22 años y con 22 años era el más idiota que con 30. Ya está. Y era el más impulsivo. Y Wemby es impulsivo como cualquier persona de 22 años y sobre todo si están todo el rato así, es verdad. Pero como han estado los 5 jugadores de cada equipo, que Branson también han recibido todos.
Mi queja es con el NBA Media de que a este tío, ese niño sol, no se le puede tocar, porque es una buena persona, como se va con los chinos a hacer ahí campings de meditación y tal, pues este tío, como se va con chinos, tiene que ser buena persona a hacer meditación, porque hace meditación, es buena persona. Y no tiene por qué, es un chaval que también se frustra porque están saliendo mal las cosas, y si se frustra, pues cuando tienes 20 años, por desgracia, pues lo pagas cuando no tienes que pagarlo, salvando muchas distancias, obviamente. Pero yo Sí, lo pero que se critico... nos ha vendido mucho la moto, y Claro, no yo de que sea critico buen la vendida de jugador, moto. Sí, pero sí. se nos ha vendido mucho la moto con Víctor Wembanyama de ser un tío una buenísima persona. Claro, eso es lo Y que un tío que critico. está por encima del bien y del mal. Se nos ha vendido mucho la Claro, moto. yo lo que critico es eso, y aparte, yo por ejemplo, ahora que se ha dicho lo de Wembanyama, que no da la mano, me parece fatal como profesional, pero como persona de 20 años, bueno, incluso de 30, yo también me enfado cuando me pico y me voy a tomar por culo porque me ha salido más cosas. Yo también me frustro y digo, pues no voy a saludar a estos. Estoy cabreado y ya está, yo lo entiendo en ese sentido, pero lo que no quiero es que me vendan la moto con Wembanyama, de que es ¿cómo os decían a Casillas? El suegro perfecto, el yerno perfecto. El yerno. Y no ha salido bien la de Casillas no ha salido bien. Entonces es eso, yo lo que me cabrea es eso de Wemby, como jugador, me parece increíble. Sí que creo que en vez de irte a los chinos a militar, vete con Tim Duncan y aprende un poquito valores deportivos, porque creo que Duncan en ese sentido era Dios. Porque a mí me recuerda más este Wembanyama en playoff a Kevin Garnett en ese tema de que se le iba la pinza, que a Tim Duncan, y estoy de acuerdo contigo y John Ball de que tiene que mejorar mucho ofensivamente, ya no solo en el tiro, sino también en el poste. Tony, ¿tú cómo ves ya el tema de lo que puede ser Víctor Wembanyama? Porque estamos hablando todos los días, puede ser el mejor jugador de la historia de la NBA. Es que eso son palabras mayores. Sí, hombre, eso tiene muchísima tela que cortar. Es verdad que, bueno, el inicio ya lo tiene. Llegar año 3, ¿no? O año... Ya me llegó los años, sí. Wemby, sí. Año 3, llegar a unas finales liderando el equipo, pues joder, yo el inicio ya lo tiene. Es verdad que obviamente pues, es muy joven, le falta todavía por pulir muchas cosas, pero bueno, ya digamos, el ancla defensivo ya lo tiene. O sea, ya se puede decir que es que puede ir para récord eso de ganar tantas veces el premio defensor del año. Le queda todavía por irse bien por ejemplo, tema de pase de balón, tema de sacar balón a exteriores, pero también le tiene que ir rodeando poco a poco de piezas válidas. No puede ser Champagné tu único tirador. Quiero decir, necesita también que le organicen un ecosistema alrededor de él. Yo en cuanto al tema de críticas, de la actitud de él, por ejemplo, la serie contra Oklahoma, digamos que ahí era el bueno, ahí no era el malo, ahí los malos eran los Thunder. Y es verdad que ahí sí que tenía como otro papel, ¿no? En el último partido, ¿no? Cuando estaba pasándolo mal por Popovich y que llorando de todo motivo. Se veía otra eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando, claro, esto no me acuerdo que lo decía. Ah, sí, creo que era Bordalás, que cuando gana es buenísima persona, ¿no? Pero cuando pierdes, pues un poco lo que le ha pasado mañana. Cuando ganamos, cuando todo viene de cara, joder, es Bambi en persona, ¿no? De repente. Pero en cuanto le han venido mal dadas, pues ya se han visto, pues esto, ¿no? Lo que tú dices, Sergio, al final, que es un chaval que está acostumbrado, seguramente, desde que es crío élite a nivel baloncesto, a ganarlo prácticamente todo, a que todo vaya de cara, a que todo salga siempre bien. Y oye, pues esta vez no te ha salido de cara, no te ha venido bien. Y pues ha chinado el chico, ya está. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle más importancia de eso. Tampoco creo que sea conveniente ni tener ese mega protegido de la NBA, ni tampoco crear ahora aquí el villano o el jugador a reventar, ¿no? Porque creo que tampoco eso es bueno para la competición. Pues vamos a mirar la tabla salarial de los San Antonio Spurs este año. Para la temporada 26-27 entra el contrato ya de Aaron Fox, que cobrará 49,5, 53,4, 57,4 y 61,3 hasta el año 2030. Para la temporada que viene tienen garantizado también el contrato de Devin Vassell, que me parece un buen contrato. El de Keldon Johnson entra en su último año. Víctor Wembanyama, que empezará a cobrar la extensión, ya imagino que se la harán ya este verano. Dylan Harper está todavía en su año de novato. Luke Cornet tiene garantizado 2 años más. Stephon Castle todavía tiene un par de años de su contrato de novato. Carter Bryant tiene contrato de novato.
Julián Champañí tiene un año más que tiene una team option de 3 millones que la van a coger, o sea, porque me parece que es un muy buen jugador por ese precio. Y pues bueno, luego tendrán que tomar decisiones de, pues yo qué sé, si se quieren quedar un añito más a Harrison Barnes como jugador veterano. Y sobre todo yo creo que aquí el gran upgrade de este equipo es, lo hablaba el otro día Edu, el que estás en el podcast La Mesita contigo, Sergio, encontraros a Aaron Gordon. Sí. Tú hablaste, ayer estuvimos hablando, a mí me encajaría muy bien este equipo, un Jaren Jackson Jr. de la vida. Sí, Jaren Jackson Jr. me parece bien. Jabari Smith de Houston también. Pero la También, cosa sí, es sí. lo de Fox. Lo de Fox. Jaren Jackson Jr. lo he planteado porque está filtrándose que Utah podría coger a Boozer. Boozer, Markkanen y Jaren Jackson en el mismo equipo, no lo veo. Y como Bueno, Fox y ya... Houston, ahora que lo has dicho, Jabari Smith les encaja porque Houston necesita un base. Claro, ahora hablo de Houston, pero eso, yo no veo a Jaren Jackson con Boozer y Markkanen juntos, pero yo también, si soy lógico, yo soy Utah y cojo a Darren Peterson, es un contrato rookie, no me voy a comer los 50 de Fox. Entonces yo, si Utah coge a Boozer, ahí puedo hablar con Utah, oye, te doy a Fox por Jaren Jackson Jr. Y creo que los dos salís ganando. Pero yo, si he apostado con Jaren Jackson en febrero, cojo a Peterson. Y luego por parte de Houston sí que lo veo bien en ese sentido porque Jabari Smith es un jugador muy interesante, que a mí me gusta bastante, pero que se ha quedado un poquito en el camino en ese sentido de que proyectaba estrella y no va a ser estrella, pero sí me parece un muy buen complemento. Tendrían que llegar igualar salarios, pues Jabari Smith, no sé quién, el Dorian Finney-Smith por salarios y meter un Red Shepard, que creo que si eso San Antonio daría palmas con las orejas. El problema de lo que hablamos con esto es que el valor de Fox es bajo. Houston pegaría el pelotazo para traer a Fox con Kevin Durant, Sengun, con el contrato que tiene Fox. Pues no lo sé, esa es la duda, pero opciones hay. El problema es que ahora Fox tiene la mala imagen por lo de las finales, por ese contrato, que tiene ya 29 años, que no es un crío, y que creo que muchas franquicias van a aprovecharse de Spurs, aparte de Spurs, que tiene muchos picks de, oye, Fox no nos vendría mal de Aaron Fox, pero si nos das una compensación de rondas, porque hemos visto las finales, mira, todas las negociaciones con Fox van a ser, cogen el iPad, mira lo que hizo Fox en el cuarto partido de las finales, tenía que haber esperado, no tenía que haber sido a canasta, y ahí ya San Antonio pierde las negociaciones. Pero no sé, yo también, lo que te he dicho antes, no me metería mucha prisa con la construcción de Spurs y con de Aaron Fox, la verdad. Tony, ¿tú qué es lo que harías, qué buscarías para este equipo? Obviamente. De Aaron Fox, pero yo no por lo de. O sea, yo esto lo vengo diciendo desde mucho antes del tema este de la final, de la polémica y tal, sino simplemente porque tienes cromos muy parecidos. Al final, Castle, Harper, Fox, ya lo decíamos el año pasado, se rumoreaba, ¿no? Con el tema del traspaso de ese segundo pick. Todo el mundo pensaba que San Antonio le iba a traspasar, que lo iba a intentar. Y al final se lo quedó. Oye, y acertó, ¿eh? Vamos, Dylan Harper para mí ahora mismo es jugador de culto. Bases, porque de hecho, es increíble. Julián ha reconocido que se arrepiente de no haber dado a Giannis por Dylan Harper, pero claro, Julián, no eres ya ves. Pero lo que sí, ahora mismo, si quieres soltar a Aaron Fox, pues te van a decir, pues dámelo con Devin Vassell y Keldon Johnson mínimo, o no sé, te van a pedir mucho, obviamente. Tienes esa penalización, el contrato tiene que venir acompañado, lo que dice Sergio, ¿no? O bien de rondas, o bien de un jugador que sea valioso, jugador joven, o jugador, o Carter Bryant, por ejemplo, que las finales, verdad que está más apagado, pero que, por ejemplo, la final de conferencia contra Oklahoma estuvo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el peaje a pagar. ¿Qué ocurre? Pues como dices, es que no tienen prisa. Es que hasta febrero puedes estar tranquilamente haciendo una temporada regular muy similar a la del año pasado, seguramente con promedio de superar esas 60 victorias que el año pasado. Y a partir de ahí, pues oye, a lo mejor en febrero el valor de Aaron Fox ha vuelto a subir y puedes colocarlo de otra manera y tienes una oportunidad de mercado. No tienen prisas, eso es lo que sí voy. que me gustaría añadir, desde mi punto, viendo sobre todo estas finales, por mucho que es un jugador que yo lo valoro positivamente, de hecho, ex Knickerbocker y que se ha ganado una carrera de lujo, yo reforzaría el puesto de interior suplente. A mí Cornet se me queda cojo para ser suplente de unas finales. A mí, personalmente. Hartenstein. No es mala.
Ahí la dejo. Pero yo creo que eso lo puedes arreglar si fichas a un jugador, un ala pivot que pueda jugar de pivot en algún momento. O sea, Jaren Jackson Jr. Sí, Jaren Jackson, un Jabari Smith, eso es. Sí, Yo sí. ficharía a Jabari Smith. Yo lo ficharía porque creo que no te va a suponer tan caro. Pero bueno, ya estamos hablando de cosas muy a futuro y seguro que hay muchas opciones mucho más correctas o mucho más predecibles. Tenemos mucho ¿Te tiempo. imaginas un Fox por Domantas Sabonis? Sería una risa, ¿eh? Espero que no, pero sería nada, una risa. No pega Ojalá nada. que no. No Yo pega no quiero. nada. Hombre, no. No. Bueno, ¿qué vamos a tener esta semana en Massive Ball? Pues bueno, evidentemente se han acabado las finales de la NBA, pero ahora llega una parte muy importante de la temporada. El draft, la previa del draft, el draft y luego la agencia libre, con todos los rumores y los traspasos que se vayan produciendo, ya sean en agentes libres o ya sean después mediante traspasos. Es un mes muy, muy tocho a la hora de sacar contenido, de información, de estar muy atentos a todos los periodistas, a todos los insiders y pues bueno, esta semana ya vamos a empezar tratando un poquito todos estos temas. Tengo preparado con Tony para hacer varios podcasts para que vayáis conociendo poco a poco a esta nueva clase del draft. Hace tiempo hicimos un episodio diseccionando un poquito lo que eran tanto Cameron Boozer como Darren Peterson como AJ Divansa y pues poco a poco iremos sacando episodios en los cuales pues tampoco en números muy altos, pero de 3 en 3, de 4 en 4, iremos hablando de varios jugadores, pues más o menos para ir completando poco a poco la primera ronda o por lo menos los picks de lotería. Y yo creo que al fin lo tenemos que hablar, pero bueno, a finales de esta semana o a principios de la siguiente haremos nuestro mock draft. Un día Sergio, Tony, le diremos también a Jorge, le diremos a Fer Pistons para que se vengan por aquí y entre todos pues haremos nuestro mock draft y es que ya es dentro de nada, es el día 23 que ya solo faltan 9 días, solo faltan 9 días para que sea este nuevo draft, que es un día también muy emocionante en la mejor liga de baloncesto del mundo. Sergio, ¿qué ibas a decir? Tengo que hacer un official announcement que a muchos les va a gustar, sobre todo a los Knickerbockers. 19, viernes 19, 11:30. Podcast. Bueno. Repítelo porque se te ha cortado. Imagino. Sí. Joder, internet. Viernes 19, 11:30 de la noche. El canal de Soy Knicks vuelve. O sea, este viernes. Este viernes vamos a estar todos. Pues confirmados. Mira, Neil, Iker, yo, Aitor y Carlos creo que también. Vamos a estar los 6. Carlos Teledón, me dijo Carlos. Carlos Mourinista, sí, Carlos Mourinista. Sí. Pues mira, yo este sábado tengo una boda y no voy a ir a la preboda, que de hecho creo que es buena decisión. Así que me lo pondré ahí el podcast mientras estoy antes de dormir. Antes de dormir lo pondré y os estaré escuchando. Y nada, Tony, eso, que ya preparando cositas del draft. Así es, ya preparando radiografías de los jugadores a ver qué se viene. Qué malo eres, Streets. Pues nada, chicos, nada, gracias a todos. Es decir, que yo también me he acordado mucho de Neil, de toda la comunidad de Soy Knicks, que así que nada, enhorabuena a todos los Knickerbockers, que han sido años jodidos, pero que lo habéis conseguido. Así que ahora el día de ayer ya no os lo va a quitar nadie. El ser ahora mismo los campeones de la NBA, los campeones de Copa, ser el primer equipo que hace doblete. Sí, doblete. Ser el primer equipo que hace doblete. O sea, ganándole las 2 veces a los Spurs, eso no os lo va a quitar nadie. Así que disfrutarlo, chicos. Y nada, bueno, saludos Tony, saludos Sergio. Saludos. Saludos. Chao, chicos, cuidaros y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.